Bueno, el siguiente problema que voy a resolver es el punto 2A. Nos dicen que se tienen dos cargas positivas tal como se muestra en esta figura, Q2 y Q1. Y nos preguntan a qué distancia de ellas debo colocar una carga negativa para que todo el sistema quede en equilibrio. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar los datos. Nos dice que Q1, Q2 y nos da una distancia. Entonces, acá el problema nos dice que Q1 vale 20 microculumbios, que Q2 vale 8 microculumbios y que tenemos una distancia total de 3 metros. Listo. Lo primero que vamos a hacer es hallar F13, que es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3, dividido todo esto en la distancia al cuadrado. Y también vamos a hacer lo mismo con F23. Esto es igual a la constante de Coulomb por la carga 2 por la carga 3, dividido en la distancia al cuadrado. Bueno, como dije anteriormente, acá hay una distancia de 3 metros entre Q2 y Q1. Entre la carga 3 que hay acá y la carga 2 se puede decir que hay una distancia de X. Y entre la carga 3 y la carga 1 hay una distancia total de 3 menos X. ¿Qué sería? Pues el total, que es de 3 metros, menos X, que es la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 2. Listo. Entonces procedemos a reemplazar los datos en la fórmula. La constante, aún no ponemos el valor de la constante. Ponemos cuánto vale Q1, 20 microculumpios, entonces es igual a 20 por 10 a la menos 6 culumpios por la carga 3. Todo esto en la distancia, que es 3 metros menos X al cuadrado. Hacemos lo mismo con F23, aún no ponemos el valor de la constante, pero sí ponemos el valor de las cargas. Esta vale 8 microculumpios por Q3. Todo esto dividido en la distancia al cuadrado, ¿sí? Que es X al cuadrado. Listo. Procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Solo hacemos la sumatoria en fuerzas en X porque en el sistema solo hay pues X, no hay Y. Entonces, X, la sumatoria de fuerzas en X es igual a F13 menos F23 igual a 0. Procedemos a reemplazar, pero para quitar este negativo que hay acá, lo que hacemos es pasar F23 al otro lado para que nos quede todo positivo. Entonces, K por 20 por 10 a la menos 6 culumpios por Q3. Todo esto dividido en 3 menos X al cuadrado. Esto es igual a K por 8 por 10 a la menos 6 columpios por carga 3 dividido en X al cuadrado. Aquí podemos cancelar varios.
Entonces cancelamos la constante, cancelamos Q3 y 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 y los columpios. Entonces nos queda que 20 sobre 3 menos x al cuadrado es igual a 8 sobre x al cuadrado. Procedemos a operar esto y nos da que 20x al cuadrado es igual a 8 por 3 menos x al cuadrado. Resolvemos esta operación y nos da el siguiente resultado. Aquí aplicamos ley distributiva y nos da 72 menos 24x más 8x al cuadrado. Luego seguimos con el procedimiento y lo igualamos a 0. Por último, operamos y obtenemos este resultado. Listo, ya lo único que nos queda es reemplazar estos valores en la ecuación cuadrática, que es x menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2 por a. Bueno, los valores que obtenemos serían estos. A es igual a 12, 24 es igual a b y menos 72 es igual a c. Ya obteniendo estos valores, lo último que nos queda es reemplazarlos en la ecuación cuadrática. Esto es igual a x igual a 24 más o menos raíz de 24 al cuadrado menos 48. Yo acá puse 48 porque multipliqué de una vez 4 por 12 y por menos 72. Todo esto sobre 2 por a, que es 12. Resolvemos esta operación y nos da que x es igual a 1.64 metros. Quiere decir que a esta distancia, la que nos dio acá 1.64 metros, debe estar ubicada la carga 3 para que este sistema esté en equilibrio.